Muy buenas tardes, Sor Betsaida. Buenas tardes, Sol Lisandra. Y saludos a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que semana tras semana nos acompañan en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, a través de las ondas radiales y las redes sociales. Queridos hermanos y hermanas, excusamos a Sol Cristina y al Padre Obispo Rubén, que hoy no han podido estar con nosotros en esta tarde. Y también hoy que celebramos la Asunción de María Santísima, nuestra Madre, nos acogemos a ella para que sea la que nos presente ante su Hijo Jesucristo. Y hermano y hermana, hoy me acompaña Sor Betsaida. Ya ustedes pues me han visto un poquito por aquí en el programa, pero vamos a dejar a Sor Betsaida que ella misma se presente. Pues, como dijo Sor Lisandra, mi nombre es Sor Betsaida Padilla. Pertenezco a la congregación de las Hermanas Dominicas de Fátima. Soy natural de Lajas. Colaboro en la Oficina de Medios de Comunicación Social de Ponce. Así que estamos siempre a la orden para colaborar en el reino de Dios. Muchas gracias, Betsaida, por decir que sí y estar compartiendo esta tarde hoy con nosotros. Y como siempre acostumbramos al iniciar el programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, pues hacemos la oración de la etapa del testimonio. Señor Jesucristo, Rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. haznos como a San Juan Diego, Testigos del Evangelio. sencillos, Trabajadores. incansables, Generosos y obedientes a tu llamada. para poder colaborar contigo en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Pues queridos hermanos y hermanas, hemos estado compartiendo y reflexionando sobre la importancia del cuidado de la casa común con la bella carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Alabado sea mi Señor, como cantaba San Francisco de Asís, ese hermoso himno que todos nosotros sabemos. Y recordemos que esta exhortación esta carta apostólica del Papa Francisco es un llamado de atención al mundo para ayudar a la humanidad a comprender la destrucción que el hombre está causando al medio ambiente y a sus semejantes. Por eso es bien importante nosotros leer este documento, porque nos lleva a reflexionar sobre cómo el hombre está causando todos estos desastres en el medio ambiente. Y ya, hermanos y hermanas, hemos hecho un camino y continuamos adentrándonos. Y para aquellos que tal vez nos sintonizan hoy por primera vez y los que siempre pues nos siguen a través de las ondas radiales, por las redes sociales, hacemos una pequeña síntesis de lo que hemos ido reflexionando en este tiempo. Ya hemos comentado, reflexionado el primer capítulo que nos hablaba sobre lo que le está pasando a nuestra casa común. Y en ese primer capítulo que ha sido muy interesante, pues nos introduce acerca del calentamiento global, la contaminación, el cambio climático, el agua y la pérdida de la biodiversidad, así como de la decadencia social y la iniquidad planetaria, la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones. También en este primer capítulo asume los descubrimientos científicos más recientes en materia ambiental como manera de escuchar el clamor de la creación para convertir en sufrimiento personal
lo que le está pasando al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. En el segundo capítulo que llevaba por título El Evangelio de la Creación, también es muy interesante porque aquí el Papa Francisco pues nos habla sobre la armonía del prójimo y la tierra, esa armonía que el prójimo debe tener con la tierra. Pues vimos que la encíclica nos aproxima a la sabiduría de los relatos bíblicos y la necesidad de vivir en armonía con todos los seres del planeta. También, por otra parte, vimos la necesidad de prestar atención al destino del mundo y de la naturaleza. Hubo dentro de este segundo capítulo algo bien importante que el mismo Papa Francisco mencionaba, la tremenda responsabilidad del ser humano respecto a la creación, el lazo íntimo que existe entre todas las criaturas y el hecho de que el ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. Así que el Papa Francisco en ese segundo capítulo, el Evangelio de la Creación, nos hacía y nos mencionaba la tremenda responsabilidad del ser humano, esa responsabilidad que ustedes y nosotras tenemos respecto a la creación. Y así, hermano y hermana, un poquito de síntesis de estos dos primeros capítulos de esta carta Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. Y hoy nos corresponde entrar en el tercer capítulo, que lleva por título La raíz humana de la crisis ecológica. La raíz humana de la crisis ecológica. ¿Y qué podemos ver dentro de este capítulo? Pues mire, aquí el Papa Francisco también nos hace otro llamado y nos habla sobre la tecnología. Esto que está muy arraigado en nosotros, la tecnología y el poder, así como de la globalización del paradigma tecnológico. Por otra parte, también nos va a mencionar esta carta la crisis ecológica planetaria y sus consecuencias. Este capítulo se va a centrar en lo que llamamos el paradigma tecnocrático. Más adelante, ¿verdad?, vamos a ir mirando qué significa esto y en el lugar y la acción del ser humano en el mundo. También este capítulo nos va a presentar un análisis de la situación actual para comprender no solo los síntomas, sino también las causas más profundas en un diálogo con la filosofía y las ciencias humanas. Un fundamento muy importante de este capítulo son las reflexiones sobre la tecnología, que lo vamos a ver bastante. Se le reconoce su contribución al mejoramiento de las condiciones de vida. Y claro que sí, porque la tecnología no es mala, ¿verdad? Aunque también dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Y así, dentro de este capítulo que vamos a ir mirando, el tercer capítulo, Raíz humana de la crisis, tiene sus objetivos, donde cada uno de los subtemas que vamos a ir mirando van inspirados por la fe. El Papa Francisco se refiere a las raíces humanas de la crisis ecológica especialmente. Sí, Solisandra, como bien tú decías, ese llamado que continuamente hace el Papa Francisco a cuidar nuestra casa común, a cuidar los bienes que Dios nos ha legado. Así que en esta carta encíclica, Laudato Si, el Papa Francisco enfatiza en unos elementos que son muy importantes para tenerlos presentes, como es inspirado por la fe cristiana.
Y el Papa Francisco se refiere a las raíces humanas de la crisis ecológica, específicamente en estos puntos. El Papa Francisco critica el antropocentrismo, es la creencia que los seres humanos son radicalmente separados y por encima del mundo natural y no humano. Además, señala que el antropocentrismo devalúa la creación y lleva a relativismo práctico, el cual valúa la creación solo hasta el punto de utilidad para los seres humanos. También critica el paradigma tecnocrático que asume todo desarrollo tecnológico en función de rédito, sin pensar, atención, en eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. También afirma la enseñanza tradicional católica que dice que el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social, y debe ser regulada cuando falla en proteger y promover el bien común. Y también reitera la interconexión de toda la creación. Por lo tanto, conecta el cuidado de la creación a la protección de la vida y la dignidad humana, especialmente en cuanto al aborto, la pobreza, los minusválidos y las pruebas en embriones humanos vivos. Esos son los objetivos o los elementos de este tercer capítulo sobre la raíz humana de la crisis ecológica. Son un pequeño resumen de algunos números de este capítulo. Pues vamos a ir poquito a poco, pasito a pasito, como es este programa Mi Camino de Fe, poquito a poco, leyendo cada numeral, compartiéndolo con ustedes, reflexionando sobre ello. Les decimos que si usted tiene la oportunidad de conseguir esta carta encíclica Laudato Si, que usted lo busque, que la consiga para que así pueda ir acompañándonos desde su casa, desde donde usted se encuentre, y le va a ayudar mucho a crear conciencia de cuidar nuestra casa común. Sí, también recordemos también que Dios hizo todo bueno, así que es un llamado también a nosotros como seres humanos a cuidar, como dice Solisandra, a cuidar esa casa común. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar lo que Dios nos ha dado? Así que vamos a comenzar leyendo el capítulo 3, Raíz humana de la crisis ecológica. En el punto 101 nos dice: no nos servirá describir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Hay un modo de entender la vida y la acción humana que se ha desviado y que contradice la realidad hasta dañarla. ¿Por qué no podemos detenernos a pensarlo? En esta reflexión propongo que nos concentremos en el paradigma tecnocrático dominante y en el lugar del ser humano y de su acción en el mundo. En este punto número 101 nos está hablando de la raíz humana. Y si reflexionamos y pensamos qué es eso de raíz humana es buscar más allá de las crisis ecológicas, ¿verdad? Las crisis ecológicas, sabemos muy bien a través de este estudio de la Laudato Si, las crisis ecológicas ocurren cuando el entorno, cuando ese medio ambiente, ¿verdad?, habita una especie que experimenta un cambio, que amenaza su hábitat. Y ese cambio se ve amenazado por el mismo ser humano. En los diferentes hábitats, ¿verdad?, que hay, donde hay diferentes animales, también lo podemos ver en lo que es los árboles. Si el ser humano no cuida esos hábitats, pues se van a ver amenazados. Así que podemos decir, es un llamado a detenernos y ver cuáles son las causas de esa amenaza, ¿verdad? ¿Por qué está ocurriendo esa crisis ecológica? Y entonces, si nos detenemos en la pregunta, ¿por qué no podemos detenernos a pensar, ¿verdad?
Es como el Papa Francisco nos dice, hagamos un alto y reflexionemos. Si Dios ha creado todo para nuestro bien y Él lo hizo perfecto, Él creó los animales, creó la naturaleza para nuestro bien, para que el ser humano pudiera seguir desarrollándose, ¿verdad? Pudiera crecer y que todo lo que tuviera alrededor era para su bien, pero también el ser humano tenía un deber. Dios le regaló lo que es la naturaleza y todo lo que conlleva, pero el ser humano, el deber era de cuidar esa naturaleza, de cuidar aquello que Dios le había dado. Así que podemos preguntarnos hoy en día cómo el ser humano está cuidando la naturaleza, cómo el ser humano está cuidando los océanos, los ríos, cómo el ser humano se preocupa también por cuidar lo que son los animales. Eso es también parte de nuestra responsabilidad como seres humanos. Así mismo es, Sor Betsaida, y muchas veces nosotros, no sé, cuando sentimos o tenemos algún malestar, ¿verdad?, en el cuerpo, uno a veces dice, tengo tales síntomas, ¿verdad? Pero como dice aquí, y así mismo empieza el Papa Francisco, no nos servirá descubrir los síntomas si no reconocemos la raíz, ¿verdad? ¿De qué vale que yo conozca unos síntomas si yo los conozco pero no hago nada? ¿Verdad? ¿De qué entonces nos vale reconocer quizá lo que está sucediendo, lo que está pasando, si nosotros no vamos a la raíz del problema, de la situación, si no vamos al fondo? Y por eso es muy interesante como empieza este numeral 101. No nos servirá descubrir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica. Como les decía, yo me siento un catarro, me siento tal cosa, yo te puedo preguntar, pero ¿qué síntomas tienes? O sea, ¿y qué te sientes? Y tú me dices, pues mira, me siento así. Ok, pues entonces a raíz de eso, pues entonces yo busco cómo, ¿verdad?, cómo buscar el alivio para ti, ¿verdad?, buscar remedios para la situación que tú estás pasando o la enfermedad que tú estás pasando. Pero si tú me dices eso, me siento así, tengo tales síntomas y no hago nada, pues entonces tú vas a seguir enfermo o enferma. Y así mismo en la naturaleza, así mismo en la creación, así mismo en la casa común. Si yo no busco cómo remediar, ¿verdad?, si no reconozco esa raíz humana, pues hermano y hermana, pues entonces estamos en un grave problema. Asimismo, Sor Lisandra, podemos dar un ejemplo. Según Sor Lisandra nos hablaba, los síntomas que uno puede tener para reconocer cuando nos da, ¿verdad?, un leve catarrito. Podemos reflexionar en un bosque, ¿verdad?, cuando el ser humano va cortando esos árboles, pero no siembra, ¿verdad? No siembra aquellos árboles que ha cortado. Y esos árboles sabemos que los cortan pues para construcción, para hacer diferentes cosas, ¿verdad que sí? Pero como que no hay esa conciencia de que si yo tomo algo que Dios ha creado para mi bienestar, pues yo tengo que también poner algo de mi parte, ¿verdad? Y es pues por sembrar, porque si yo no siembro, si yo no restituyo aquello que he cogido, ¿qué pasa? Pues entonces pasa lo que está ocurriendo hoy en día, ese cambio climático. Sabemos que los árboles nos ayudan a lo que es el oxígeno, así que entre más sigamos cortando todos los árboles sin restituir esos árboles, pues nos vamos también ver afectados en lo que es el oxígeno. Por eso muchas personas tienen problemas del asma, ¿verdad? Problemas respiratorios, ¿verdad? Pueden decir las personas, pues pero si yo me cuido, porque yo me siento así, porque yo me siento cansado, me siento fatigado, me siento como que no puedo respirar, pero no nos vamos más allá, es que estamos dañando nuestro planeta, estamos dañando nuestro ambiente y eso es una consecuencia, eso es una causa de esa crisis que está ocurriendo hoy en día. Sí, y dentro de este capítulo tenemos ese primer subtema que nos habla sobre la tecnología, creatividad y poder. Ciertamente la tecnología es una creatividad, pero también tiene su poder. Así que
vamos a ver qué nos dice el Papa Francisco a través de esta parte de la tecnología. El Papa Francisco nos está diciendo que la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Somos los herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. El motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y más reciente la revolución digital, la robótica, las biotecnologías, las nanotecnologías. Es justo alegrarse ante estos nuevos avances y entusiasmarse frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades, porque la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. La modificación de la naturaleza con fines útiles es una característica de la humanidad desde sus inicios, y así la técnica expresa la atención del ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. La tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. No podemos dejar de valorar y de agradecer el proceso técnico, especialmente en la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. Y cómo no reconocer todos los esfuerzos de muchos científicos y técnicos que han aportado alternativas para un desarrollo sostenible. Sí, ciertamente a todos creo que nos gusta la tecnología, porque ciertamente pues ha venido para quizás ayudar en algunos procesos, para llevar unos adelantos y así sucesivamente, pero está en nosotros, en el ser humano, cómo utiliza esa tecnología. Aquí, como dice al inicio de este párrafo, la humanidad ha ingresado en una nueva era en la que el poderío tecnológico nos pone en una encrucijada. Y claro que sí, porque aunque nosotros somos los herederos de los 2 siglos enormes de la ola de cambio, eso lo vemos, porque si hablamos de la historia, pues en un principio pues que veíamos el motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, las industrias, la medicina moderna, la informática y hasta lo más reciente que son la renovación digital, la revolución digital, la robótica, la biotecnología y las nanotecnologías. Y así hemos visto cómo dentro de nuestra historia ha ido evolucionando. Pero esa evolución nosotros como seres humanos tenemos que mirar y tenemos que ver cómo estamos caminando, porque ciertamente las biotecnologías son buenas, porque esa técnica o esa tecnología se utiliza en organismos vivos para la elaboración y mejoras de determinados productos. Eso lo podemos ver en los alimentos y en los medicamentos y todo esto. Igualmente que las nanotecnologías, que también son buenas y aún se utilizan, ¿verdad? Buscando nuevas posibilidades. Y así esta tecnología también se puede usar en los alimentos, en la parte de la medicina y así sucesivamente. Pero como nosotros vamos cambiando, por eso dice, ¿verdad? En estos 2 siglos que hemos caminado, hemos visto y nos hemos adentrado en ese mundo, por decir así, en ese mundo de la tecnología, porque podemos pensar que dentro de ese mundo de la tecnología, ¿cómo no podemos dejar de valorar y agradecer el proceso técnico, especialmente en la medicina? O sea, todos sabemos todo ese progreso que ha ido evolucionando en la medicina, o sea, donde se han hecho nuevos experimentos para distintas enfermedades, asimismo el progreso técnico,
la ingeniería, las comunicaciones. Gracias a ella, pues nos podemos comunicar. Ahora mismo nosotros aquí, gracias a la tecnología, pues podemos interactuar con ustedes a través de la radio, las redes, y esa es la tecnología que si se usa para el bien, pues miren, es una dicha. Sí, como nos decía aquí en este punto, es justo alegrarse ante estos nuevos avances. Y reflexionaba yo que la humanidad ha ido cambiando y se ha ido transformando. Si recordamos por lo menos mis abuelitos, hay unas experiencias que claro, porque yo no tuve, pero uno las va conociendo por la experiencia de que ellos van compartiendo. Pero antes el ser humano se sustentaba por lo que era la agricultura, por lo que era la ganadería, y eso eran los bienes, eso eran los frutos que ellos tenían para poder sustentarse y sobrevivir. Después, más adelante, ¿verdad? El mundo siguió caminando y ahí es donde viene la llegada de la industrialización, perdonen que se me quedó la lengua. Ahí es que viene la fábrica, ¿verdad? Y vemos cómo el ser humano sale de los campos y se va a la ciudad. Eso lo podemos reflexionar aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, cómo salieron de esos campos y se vinieron a la ciudad a trabajar en las diferentes fábricas, ¿verdad? Que ellos lo vieron como un beneficio en aquel momento ante tanta pobreza que había, ¿verdad? Entonces, vemos como esa tecnología, ¿verdad? Como ahí sigue caminando, porque entonces están las industrias, están las fábricas, pero hoy en día hay fábricas que son súper avanzadas. Inclusive hay maquinaria que ha dejado al hombre al lado, o sea, que ya no necesita la mano de obra como de antes, sino que ahora las mismas máquinas son las que hacen esos trabajos. Así que yo creo que debemos como que reflexionar y pensar que debe ser como que un trabajo parejo, o sea, reconocer que hay unos medios. La tecnología nos ha traído cosas muy buenas, pero que también el aporte del ser humano es importante. Nos desviamos cuando tratamos de quitar a ese ser humano por lo que es pues, la maquinaria. Entonces, aquí nos dice que tenemos que alegrarnos ante esos avances porque el Señor nos da esos conocimientos, ¿verdad? El Señor nos va capacitando, el Señor nos da esa inteligencia para ir avanzando en esa tecnología. Así que hay que ser agradecidos por ese lado. Y nos dice que la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios, ¿verdad? Aquí como iba diciendo, Dios ha creado todo maravilloso, ¿verdad? Y el hombre ha utilizado esa ciencia y la tecnología, la ha unido para el beneficio nuestro. Sí, claro, dentro de esa creatividad humana donada por Dios, por eso el don de ciencia, ¿verdad? Que es infundido por el mismo Dios a los seres humanos, pues todo se valora. Y como dice la pregunta, ¿y cómo no reconocer todos los esfuerzos de nuestros científicos, técnicos, que han aportado alternativas para un desarrollo sostenible? Por supuesto, se agradece todos los esfuerzos de cada uno, de cada una de las personas, de los científicos, de los técnicos, de todas las personas que día a día están y se esfuerzan por hacer lo mejor, buscar lo mejor para la sociedad. O sea, eso no se quita, sino que se reconoce todos esos esfuerzos y por eso siempre pues le pedimos al Señor ese don de ciencia, pero que ese don de ciencia que el ser humano ha adquirido, pues lo pueda utilizar para el bien de la sociedad. Y así, hermano y hermana, dentro de este número, donde nos va llevando, nos va guiando, donde vamos pasito a pasito en la tecnología, creatividad y poder. Por eso, dentro de la creatividad del ser humano que el Señor les ha puesto, vamos a hacer buen uso de esa creatividad. Hay muchas personas que tienen una creatividad
impresionante y cada uno de nosotros pues lo sabemos. Y de esa manera pues vamos a ir reconociendo y poniendo al servicio de la sociedad nuestro carisma, nuestras habilidades que el Señor nos ha dado. Pausamos y regresamos en breve. Las aportaciones de las siguientes firmas ayudan a llevar nuestra programación a todo Puerto Rico. Para que comiences tu día, El Mañanero. El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Católica Radio quiere rezar contigo y de lunes a viernes a las 7 de la noche te presentamos el Santo Rosario. Oremos juntos por las intenciones personales, comunitarias y de la Iglesia. De lunes a viernes a las 7 de la noche, el Santo Rosario. Con la intercesión de María Santísima, recemos unidos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y catolicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ahora tus tardes en Católica Radio serán informativas, musicales y entretenidas. En Ruta 88.9 con José Antonio Cornier. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Porque en la hora del tapón solo tiene una ruta, el 88.9 y el 89.1 FM de Católica Radio. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Estamos de regreso, hermano y hermana. En este es su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Y hoy nos hemos adentrado en este tercer capítulo de la carta encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y hemos ido mirando poco a poco este tercer capítulo donde nos habla, o el eje central es la raíz humana de la crisis ecológica. Y vimos el primer numeral donde nos hablaba de que no nos serviría descubrir los síntomas si no reconocemos la raíz humana de la crisis ecológica, si no conocemos las consecuencias, las causas, ¿verdad?, de la cuál está sintiendo nuestra casa común. Y dentro de toda esta situación también pues vimos un poco lo que es la tecnología, creatividad y poder, del cual el Papa Francisco nos habla ya en el segundo numeral 102, donde nos hablaba de que somos los herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. Y decíamos, según como dice la carta,
que el cambio pues del motor a vapor, el ferrocarril, el telégrafo, la electricidad, el automóvil, el avión, las industrias químicas, la medicina moderna, la informática y más recientemente que quizás nosotros conocemos un poco más, pues está la revolución digital, la robótica, la biotecnología y las nanotecnologías. Y así como el Papa Francisco nos va trayendo dentro de la historia para que podamos ver como ese cambio que ha tenido que hacer la humanidad, nosotros como personas, como seres humanos, y como la tecnología pues va quizás en algunos momentos ocupando el espacio del hombre, como la tecnología, si no la utilizamos para el bien de la sociedad, pues entonces nos puede encaminar, pues miren, por otro lado, ¿verdad? Por el lado que no es el correcto. Y así compartíamos antes de la pausa sobre la importancia de la tecnología. La tecnología ha remediado innumerables males que dañan y limitan al ser humano. Y aquí en este punto que Sor Lisandra ha dicho, la tecnología ha remediado innumerables males que dañaban y limitaban al ser humano. Recordemos que antes que llegara la tecnología, voy a dar un ejemplo, aquella persona que no podía caminar tenía que entonces quedarse en la cama, ¿verdad? Porque no tenía esa oportunidad de moverse. Al llegar la tecnología se fue desarrollando. Así fue que fueron creando entonces lo que es la silla de ruedas, ¿verdad? Para que entonces el ser humano pudiera desarrollarse, pudiera avanzar y utilizara ese bien, ¿verdad? Esa silla de ruedas para que se pudiera mover. También otro ejemplo que pudiera dar el oxígeno, ¿verdad? Cuando uno va a los hospitales, tantos materiales que hay allí, los oxígenos. Si una persona tiene problemas de asma o problemas de respiración, antes si no había oxígeno, ¿verdad? Pues entonces las personas se morían. Pero la misma tecnología fue inventando, fue creando, hasta que entonces crearon lo que es los tanques de oxígeno y sabemos que es un beneficio para todas aquellas personas que tienen problemas respiratorios y por eso es que debemos ser agradecidos y estar contentos porque esos medios tecnológicos, como dice Sor Lisandra, cuando se utilizan para el bien pueden llegar a ayudar a la humanidad. Y es reconocer, ¿verdad? Es un valorar. Es un agradecer todo este proceso, ¿verdad?, de la tecnología que nos ha llegado ahora mismo, ¿verdad? Como la medicina ha avanzado, como la ingeniería ha avanzado, las comunicaciones hoy en día como han avanzado. Si recordamos María, cuando llegó el huracán María, ¿qué pasó? Todos los medios de comunicación se cayeron. Yo me imagino que aquellos que tenían celulares empezaron a buscar la señal a ver si la encontraban. Y uno veía a la gente por las carreteras buscando la señal porque nos desesperamos. Si el celular nos falta, nos desesperamos. Así que en esa situación de emergencia que había en ese momento, pudimos entonces reconocer y valorar que la tecnología es buena porque ayuda, ¿verdad? Ayuda a los medios de comunicación a poder comunicarnos por todo el mundo. Ahora mismo yo puedo coger el teléfono y hablar a China. No tengo que viajar. Yo hablo a China y me comunico lo más bien. Así que en esa parte, pues, debemos ser agradecidos y reconocer todo ese esfuerzo que se ha hecho a través de la tecnología. Sí, por otro lado, la tecnociencia bien orientada no solo puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano, desde objetos domésticos útiles hasta grandes medios de transporte, puentes, edificios, lugares públicos. También es capaz de producir lo bello y de hacer saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. ¿Se puede negar la belleza de un avión o de algunos rascacielos?
Hay preciosas obras pictóricas y musicales logradas con la utilización de nuevos instrumentos técnicos. Así, en la intención de la belleza del productor técnico y en el contemplador de tal belleza se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana. Así, hermano y hermana, en este puntito 103 de esta carta nos lleva a, yo diría como a la contemplación, ¿verdad? A nosotros entrar en la belleza, pero nos dice la tecnociencia bien orientada, o sea, bien guiada, que eso no es otra cosa, ¿verdad? Como la ciencia y la tecnología, por decir así, como la ciencia y la tecnología bien orientada, no solo, ¿verdad? Como no únicamente, puede producir cosas realmente valiosas para mejorar la calidad de vida del ser humano. Y nos pone los ejemplos, como los objetos domésticos, hasta los grandes medios de transporte. Entonces, también es capaz de producir lo bello. O sea, cuando nosotros vemos algo, nosotros nos admiramos por su belleza. O sea, hace saltar al ser humano inmerso en el mundo material al ámbito de la belleza. Entonces, la pregunta, ¿se puede negar la belleza de un avión o de algunos rascacielos? O sea, cuando yo veo un avión, y nosotros cuando chiquitos vemos los aviones, nos impresionan, pues porque son grandes, son bonitos, su belleza, o sea, nos quedamos admirados. Igual cuando vemos los edificios, o sea, las mismas obras de arte, la música, o sea, todas estas situaciones, todas estas cosas sí realmente dan una belleza. Y si nosotros, esas cosas que son quizás creada por el hombre, pues mira, cómo nosotros no nos vamos a impresionar por la belleza de todo lo que el ser humano hace, porque también es bueno, porque es don de Dios, es un don que Dios le da al contemplador de tal belleza. Se da el salto a una cierta plenitud propiamente humana. Claro, el Señor nos pone los talentos, nos pone las habilidades en cada uno de nosotros para que sí realmente, como decíamos, lo podamos usar para un bien. Y si ese bien pues se utiliza, valga la redundancia, para el bienestar de la sociedad, pues mira, todo va a ser maravilloso, porque todo lo que el hombre también haga, siempre ayudado con la gracia de Dios, pues mira, vamos a poder reconocer la belleza. También es reconocer también que el ser humano es capaz de poder, como decía Sor Lisandra, es capaz de realizar tantas cosas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a admirar lo que es la belleza, ¿verdad? Cómo el ser humano es capaz, si utiliza sus dones, como decía Sor, si utiliza sus dones para el bien de la humanidad, puede crear objetos domésticos, como nos decía aquí en el numeral 103, puede crear objetos domésticos útiles, ¿verdad? Cuando decimos útiles, pues que nos puedan ayudar a progresar hoy mismo. Ahora mismo, si yo quiero calentar algo, yo voy al microondas y voy y lo caliento. Antes no, antes cuando no había microondas, pues eso era en la estufa. Pero entonces hay unos objetos domésticos que el hombre ha creado para para ayudarnos, podemos decir así, como es el microondas, la licuadora. Así que todos esos objetos nos pueden ayudar a nosotros también nosotros aprender a admirar lo que es la belleza. Muchas veces por la misma situación y el ajetreo de vida, ¿verdad?, nos olvidamos y no nos detenemos a reconocer cuánto bien el ser humano puede hacer si se lo propone. Así que el detenernos y en contemplar un cuadro y decir, wow, esa persona, ¿en qué se inspiró?
¿En qué se inspiró para hacer esa pintura? Si es una pintura de la naturaleza, si es una pintura de pajaritos, si es una pintura del mar. ¿Qué fue lo que le llevó a esa persona a plasmar para que viniera esa belleza y ayudara al ser humano a poder admirar, ¿verdad?, esa obra y reconocer las grandezas que Dios ha hecho en nosotros? Así que es eso, es saber utilizar todos esos bienes que el Señor nos ha dado, le ha dado al ser humano, ¿verdad?, para nuestro bien. Y muchos de estos progresos de la tecnociencia pues tienen la capacidad de producir esa belleza, como decíamos, y así elevar el corazón del hombre, porque a través de una pintura, como decía Sor Betsaida, yo la miro, yo la contemplo y eso me puede elevar mi corazón hacia Dios, hacia la naturaleza, hacia todo lo creado, o sea que me inspira a mí y por eso no podemos, ¿verdad?, quizás menospreciar pues la tecnociencia, ¿verdad?, esa tecnología, la ciencia de la tecnología, porque realmente pues nos puede a nosotros inspirar como seres humanos. Y de esa manera, hermano y hermana, pues cada uno de nosotros contemplando y también reconocer en el otro, en la otra persona, que lo que hace es un bien, es un bien que Dios a través de ella pues hace a la sociedad. Muchas veces nosotros no reconocemos lo que hace la otra persona o menospreciamos lo que hace la otra persona, el talento, lo que fuese. Y no, nosotros como personas humanas, como hermanos que somos, todos pues debemos también reconocer en aquellos que aportan de su talento, de su tiempo, para el bien de la comunidad, para el bien de la sociedad. Pues Sor Betsaida, hemos llegado ya al final de este programa, Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, Sor Lisandra, por haberme invitado a este programa, Un Caminito de Fe. Así que sigamos cuidando nuestro ambiente. Así mismo es, y gracias a ustedes por su sintonía. Toda la semana, recuerden, lunes, miércoles y viernes, a través de esta nuestra emisora Católica Radio, las redes sociales, el canal de YouTube de Católica Radio. Gracias a todos por su sintonía y nos despedimos con esta oración. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa, son tuyas, están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas, te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado y de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas. Amén. Amén. Pues nos despedimos, hermanos y hermanas, de este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Recibimos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que pasen buenas tardes y que el Señor les bendiga.